Bueno, yo he escrito aquí, bueno, traído escrito un papelorio, intentando muy por encima, por supuesto, pues incardinar el CPV en lo que ha sido la década del entusiasmo. Naturalmente, pues recuerdo a los dos o tres importantes introductores de nuestra especialidad artística en España y, bueno, hago hincapié en otros nombres importantes que han pasado por aquí y, bueno, ya sin más preámbulos, pues paso a leeros lo que he escrito. No es un ditambo al estilo de exageradamente bueno, de Charles Flores, que creo que he sabido contenerme, que creo que es lo que se debe hacer, no saber contenerse. Yo lo he titulado El Centro de Poesía Visual de Peñarroya, Pueblo Nuevo, y la importancia de su labor en la década del entusiasmo. Bueno, antes de seguir, por supuesto, quiero hacer un inciso, porque esto no lo tenía yo aquí puesto, ni ningún papelorio de los que normalmente llevo a recitales, etcétera, lo hago. Pues, por supuesto, darle las gracias a las autoridades, a las nuevas y a las antiguas autoridades de Peñarroya, por el apoyo que han prestado y siguen prestando al centro. Estoy seguro y estamos seguros, todos los que estamos aquí, que me parece que más o menos, faltando algunos, estamos los cabales, y estoy seguro de que en su momento ya lo tiene, pero en su momento pues va a terminar siendo algo de cita obligatoria, pues en cuanto trabajan, cuantas tesis doctorales se hagan, pues sobre la poesía visual y todo lo que significa pues el octavo arte multimedia. Quiero citar muy especialmente a Antonio Monterroso como coordinador de esta jornada y alma mater, y por supuesto también a José Catalá, que es el actual director, que fue también el promotor o uno de los promotores del primer encuentro. Y bueno, ya sin más dilación, pues paso a leeros lo que he escrito. El Centro de Poesía Visual de Peñarroya, Pueblo Nuevo, fundado a principios de este milenio, es el motor que desde Andalucía ha promocionado el octavo arte en sus ricas parcelas, contribuyendo a que sus primeros 10 años los hayamos bautizado como década del entusiasmo. Los creadores y personalidades académicas asistentes a los encuentros cuyas ponencias se han reflejado en los libros de actas demuestran la voluntad de las autoridades, gestores y demás personal del CPV por promocionar y, sobre todo, por difundir el cuerpo científico que está explicando esta maravilla de libertad que desde su principio ha sido la poesía visual. Aquí, en las distintas ponencias, se ha visto claro que el visualismo ha evolucionado de la letra hacia la forma, de la palabra hacia la pintura, que los que llegan proceden más del campo de las artes plásticas que del literario, y que una mayoría de los operadores de poesía experimental, poetas y pintores, hemos intercambiado nuestras técnicas. Cada día abundan más los artistas visuales provenientes de la pintura que publican libros de poesía discursiva, y más los poetas que presentan exposiciones de pintura, y que Internet, por supuesto, ha resultado ser el nuevo medio magnífico, económico y universal para conocer y darnos a conocer. Entre las actividades del Centro de Poesía Visual de Peñarroya, Pueblo Nuevo, son de resaltar las publicaciones dedicadas a los operadores más activos y, sobre todo, la atención prestada a su biblioteca, que acabamos de, algunos de verla por primera vez y otros por segunda, muy mejorada a como estaba antes, a su biblioteca en claro creciente, como acabo de decir. Para todos nosotros, el saber que nuestros libros están custodiados en sus vitrinas y que en plazo prudente dispondremos del catálogo gracias al interés del profesor y poeta don Antonio Monterroso es otra de las satisfacciones que los artistas que estamos en este campo siempre deberemos agradecer. Para algunos, la asistencia a esta jornada se ha convertido en una necesidad vital,
puesto que nos sirve para conocer y cambiar impresiones con los compañeros, sabiendo que nuestro trabajo, gustoso, como dijo Juan Ramón Jiménez, no cae en el vacío. En los volúmenes atesorados en la biblioteca de este centro tenemos la historia de la poesía visual desde los postulados de la poesía concreta hasta la libertad creativa de los últimos tiempos. Tiempos no tan lejanos cuando, por ejemplo, nuestro admirado Vladimir Díaz Pino y su grupo, para demostrar que el poema proceso era el presente, rompieron libros de poetas discursivos durante la acción Rasga Rasga en las escalinatas del Teatro Municipal de Río de Janeiro. Los libros de la biblioteca del CPV nos dicen que el nacimiento de la poesía visual, o sea, de la unión, como ya he dicho, entre las escrituras pictóricas y las pinturas líricas experimentales, de lo escrito con lo pintado en el Estado español, brotó en los años 60. Leemos que Julio Campal es el más importante de los introductores de esta especialidad artística. Digo él, porque un autor no pertenece al reino de los muertos mientras su obra y su nombre se conserven. Nacido en 1933 en Uruguay, de padres españoles, vivió en Argentina fundando, tras su llegada a España, en 1962, el grupo Problemática 63, en unión de activistas visuales de la talla de Ignacio Gómez de Liange, Fernando Millán, Tomás Marco y Julio Andrade. Este colectivo nos dice Félix Morales Prado, que lo tuvimos aquí en el segundo encuentro, creado en 1965, será la punta de lanza del experimentalismo poético en nuestro país. Campal tenía una idea grupal colectivista, al margen de todo individualismo, del arte y de la poesía. Idea concordante, al menos en teoría, con la de las vanguardias de los años 60, que culminará en el 68, y en lo que tendrían algo que ver las concepciones de los situacionistas, partidarios también de un arte colectivo que superase la noción de arte burgués, comercial, y la idea del artista como especialista sagrado. Una idea que, con las adaptaciones de rigor, será la que más tarde articula el arte por correo, del que ayer nuestro querido y admirado y casi íntimo, por lo menos en la poesía, sí, César Reguero nos dio sopa con onda. Movimiento que conocerá sus mejores momentos en los años 90, gracias a la popularización de la fotocopia y a las tarifas postales todavía a precios asequibles. Por cierto, que en esta cuarta jornada tenemos la suerte de tener con nosotros, esto ya lo he dicho, y no te había citado otra vez, César, voy a adelantar, bien, a un especialista que somos familia. Por eso. Así que quede aquí lo del arte por correo. El pensamiento esencial de Julio Campal sobre la función de la poesía en general es la que expuso en la siguiente frase: la poesía moderna es el resultado y la lógica consecuencia de un largo proceso de evolución de la poesía de todos los tiempos. Cita de Félix Morales Prado. Como la mayoría de los poetas en las décadas 1960-70, como la mayoría de los poetas que nos iniciamos en las décadas de 60-70, también Julio Campal cultivó en sus principios la poesía discursiva, debiéndose junto a Ángel Crespo y después a Carlos de la Rica, también poetas versales, la introducción y promoción en España del concretismo brasileño y la difusión de las primeras vanguardias. Julio Campal, incluido justísimamente por Fernando Millán y Jesús García Sánchez en la escritura en libertad, antología de poesía experimental, Visor, Madrid, 1975, ya sabemos que es el tótem del visualismo en España, Millán y su obra, y su antología, puede representar, y ya me refiero a Campal, puede representar la voluntad exaltada del genio creador de ideas, obras y actitudes solidarias. En la creación artística, lo primero y único debe ser romperse la cabeza contra el muro de las limitaciones, obligando al brazo esa maravilla que Borges describe como una vana pierna que proyecta en la silla de los chalecos y que se deshilacha en 5 dedos de penosa largura, a que sea capaz de trabajar según le ordenemos. Pero, ¿qué operadores del Estado español fueron los primeros en practicar y o aceptar para las obras que hacían esta novísima definición de poesía visual, dándola a conocer en el libro?
Veamos lo que nos dice o nos dijo Antonio Orihuela en su archivo de poesía experimental, cronología 1964-2006, que también se presentó aquí en la segunda jornada y que nosotros en Colón del Sur tuvimos el placer, el honor y la satisfacción de publicar. Bien, entonces Antonio Orihuela dice: en 1964 se publica un único libro, en este caso sería presuntamente el primero de los publicados dentro de lo que es la poesía visual, y correspondió, el título fue Street, y correspondió a Guillem Viladó. En el 65 insiste Viladó con 2 volúmenes al que se suma un libro colectivo firmado por Joan Brossa y Antoni Tapia. En 1966 se publica una sola cosa, un solo libro, El Jornal de José Miguel Ullán, poeta nacido en 1944. 1967 registra obras de Alberti, Castillejo, Cirló y Juan Hidalgo. El 68 repite Viladó y Castillejo, a los que se le suman Walter Machetti. 1969 amplía la nómina de autores, uniéndose a Brossa, Castillejo y Cirló los nombres Juan Antonio Arce, José María Iglesias y Fernando Millán. Por fin, en el 70, año que cimenta la década histórica de la poesía visual española, tenemos obras de Bosso, Brossa, Campal, Iglesias del Marqués, Millán, 2 libros, Amado Ramón Millán, Pino, Ullán, 3 libros, Isidoro Valcárcel Medina, Vallés y Viladó con 2 libros. Concluye este año y, como hemos apuntado, se inicia la década durante la cual se empieza a conocer nuestra especialidad artística. Digo, se empieza a conocer en algunas universidades y por algunos profesores, no en forma general, porque todavía es que sigue siendo bastante desconocido. Bien, al publicarse, pero en el 72 se publica la revista Poesía Hispánica, bueno, de las más clásicas de aquellos tiempos, no como fue Escorial, no es 40 ni muchísimo menos, pero era una poesía, una revista súper tradicional, dirigida por Carlos Murciano. Pues en el 72 le dedica un amplio estudio a la poesía visual. He dicho, la revista Poesía Hispánica. Pero es el Urogallo, que actualmente es una joya, cuando en el 73 le dedica prácticamente un número completo a la poesía experimental. Y allí es donde yo creo que dije ayer, que es donde yo conozco pues esta especialidad. En el 71 hay un bombazo que lo pega Alfonso López Radolí con su famosísimo libro, Cristóbal Gibardot, Venga a tomar una copa esta noche, que lo publicó José María de Montes y Galán en la editorial que fundó, con el título que se llamaba Parnaso 70. Naturalmente, como ya he comentado, la década, sin ninguna duda, la marca la antología de Millán y Jesús García Sánchez. Hay otros muchos libros, muchos poemarios, muchas cosas, pero sin duda eso es una cosa que está ahí y es inamovible y será inamovible para los restos. Al margen, naturalmente, a los autores se nos debe de considerar únicamente por nuestras obras, no por nuestras vidas. Por lo tanto, no hago ningún comentario ni sobre Millán ni sobre nadie. La obra es lo único que debemos considerar. Las vidas no entran en nuestro acercamiento al poeta, aunque pueda gustar o incluso, no digo que no pueda ayudar y ayude, pero nos tenemos que olvidar totalmente de la vida de cada uno. Es la obra pura, porque normalmente solemos ser bichos, entonces mejor olvidarnos de nuestras vidas y de la de los demás. Bien, a título de curiosidad, facilito la nómina de los históricos, los poetas que empezaron a publicar poesía visual en los años 70, que han logrado clasificarse en algunos de los diferentes, han logrado clasificarse en algunos de los diferentes capítulos de Visual Libro. Ya os dije ayer que yo había hecho, al final de cada capítulo, es una clasificación a tenor de cada autor en la obra que figura. Bueno, entonces, mencionándolos por su orden de aparición, tenemos que los poetas históricos
que figuran en Visual Libro, clasificados, pero claro, hay que tener en cuenta que cuando un autor muere ya poca gente se acuerda de él y pocos trabajan por él. Incluso muchas veces los que menos hacen son sus herederos. Eso es una lucha que todo antólogo padece. Los herederos tienen muchas renuencias, muchos problemas, muchas cosas, para facilitar la obra, para muchas cosas. Bueno, entonces, no es nada fácil que una vez de muerto, el poeta dirá que una vulgaridad, muerto el perro se acabó la rabia. Entonces es muy importante los nombres que se clasifican, por lo menos en Visual Libro son muy importantes. Muy importante pues quiere decir que durante la década, en los 1400 pico libros, 32 libros que yo he manejado, pues esta gente se ha clasificado, ha roto todas las barreras y su nombre está. Entonces uno es Felipe Bosso, bueno, Fernando Millán está con nosotros, y otros también, Francisco Pino, Guillem Vicador, Joan Brossa, José Miguel Ullán, Juan Eduardo Cirló y Julio Campar, casi todos desaparecidos. Son prácticamente los únicos que han logrado clasificarse en esos 1432 libros que yo he tratado. Los demás han desaparecido. Entonces, al margen de lo dicho, como estaba diciendo, he dicho antes, lo de los poetas que habían publicado en los años 60, pues creo que hay que recordar que ha habido gente, otra gente que por un año, por ejemplo Gradolí en el 71, otro en el 70, que habían publicado poesía discursiva, pero que por un año o dos pues no entran en la década de los 60, y serían, por ejemplo, el ya citado Gradolí, Antonio Gómez, que es el gigante de la poesía visual española, bueno, creo española y mundial, ¿no? José María de Montel, Ignacio Gómez de Liaño y Carlos de la Rica. Como sabemos, la generación apenas tiene algo que ver con el año en que aparece en la obra de cualquier poeta, porque hay gente que es capaz, por las razones que sean, de empezar a publicar con 17 o 18 años, y otros que no nos enteramos o no se enteran hasta que ya son, bueno, ya rozan casi la jubilación, ¿no? Bueno, pero eso lo tiene que ver. Entonces, naturalmente, en la poesía visual pues tenemos poetas pertenecientes pues a todas las generaciones básicas, generaciones poéticas del siglo XX. Pues si empezamos con el 27, pues tenemos al ya citado Alberti, hay más gente, ¿no? Está Gerardo Diego, también como un precedente, ¿verdad? Y además con su famosa antología. Gerardo Diego es el que nos da a los poetas antólogos para incluirnos en ella. Eso es lo que nos salva, porque si Gerardo se incluyó, pues los demás, ¿por qué vamos a ser menos? Además tenemos su ejemplo, y simplemente lo que hacemos es seguir su ejemplo. Bien, bueno. Entonces, tenemos gente de la generación del 36, los 50, con algunos incardinados en la poesía social, Verbigracia, el autor de Los campos semánticos, los 60, los novísimos, los 80, y como algunos han dicho, ya en estas generaciones, pues las generaciones del sálvese el que pueda. Todo esto aderezado, naturalmente, con la fuerte y casi virulenta discusión entre los poetas de la experiencia y los de la diferencia. Una discusión que yo me atrevería a decir casi dictada más por las luchas de poder que en sí por las poéticas. Esa lucha la viví en primera persona cuando se publicaba papel literario en el diario Málaga Costa del Sol, que fue fuimos un baluarte de la poesía de la diferencia. Fuimos, aunque yo no fui, por supuesto, de la gente más caracterizada. Los más caracterizados fueron sobre todo la gente de Granada, estoy hablando ya de poetas discursivos. La gente de Granada, por ejemplo, como Antonio Enrique, Fernando Millán, otra gente, la mayoría de poetas andaluces, como por ejemplo también Antonio Hernández,
fin, una serie de otra gente. Bien. He dicho antes que cada vez van entrando, y se fueron incorporando a lo que era el juego con la palabra y con la letra, ¿no? A lo que era la forma tipográfica. De hecho, mi primer libro, que lo publicó en el 79, pues lo titulé El nudo de la sierpe, y está subtitulado Poemas tipográficos compuestos a mano por su autor. Yo lo que hice fue una pequeña maqueta a lápiz, y ahora me puse frente a las cajas, y fui componiendo, como es lógico, letra a letra, pues el poema, y luego pues lo imprimí, claro, en la máquina tipográfica, no en OCE ni en digital como se hace ahora, ¿no? Bien. Entonces, un libro, Millán es uno de los españoles, de los que incorporan la imagen al texto. Por supuesto, otro es Gradolí en su Brigitte, y ya se llega a casos, por ejemplo, como el de Juan de Loxa, que en la exposición de París, que se tituló Lo experimental en lo poético, que la organizó Sarmiento, pues resulta que Juan de Loxa lo que manda es pues su fotografía de identidad. Así que yo creo que había un gran cambio. Y esa exposición, la de París, fue en el 81. El 81 la organizó Sarmiento. Y hizo una antología de la gente que por entonces estábamos más activos en lo que es la poesía visual. Después, claro, termina la década conforme va la década de los 80 entrando, ya irrumpe el Mylar y la fotocopia y tal. Entonces es cuando es la primera irrupción fuerte de la gente a la poesía visual. De los finales de los años 80-90 es cuando se hace una irrupción fuerte y un desembarco con armas y bagaje de los artistas plásticos. Bueno.